Esto ya está grabando. Voy a ir compartiendo la pantalla para la pizarrita. Bueno, muchachos, el último día entonces vimos el artículo 94 y 95 y vimos inadmisión, admisión y rechazo, ¿cierto que sí o no? ¿Quién me recuerda? Chicos, muchachos, ¿me recuerdan? ¿Me están escuchando o no? Profe, sí, ¿qué preguntaste? Que si el día pasado, o sea, ¿dónde llegamos? Es que no me acuerdo. Trabajamos el artículo 94 hasta el numeral 7. Ok. Y ya habíamos visto el artículo 90, ¿cierto que sí? El de inadmisión, rechazo, admisión. Sí, Profe, va a revisar, no me acuerdo. yo tampoco. Bueno, mientras me cuentan, voy a hablar de reforma de demanda. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a ver la reforma de la demanda. La reforma de la demanda está en el artículo, está en el artículo 93. Entonces, van y miran y abren el artículo 93. Es muy importante tener en cuenta qué significa reformar la demanda. ¿Listo? ¿Qué es reforma de la demanda? Entonces, cuando yo lo que voy a hablar en este momento es todo lo que está en el artículo. No voy a decir nada por fuera del artículo. Entonces es importante que ustedes se lean el artículo, ustedes se lean el artículo pues en su casa después de clase. Entonces, ¿qué es reformar la demanda? La reforma de la demanda es modificar la pretensión procesal. Una reforma de la demanda implica modificación de la pretensión. ¿Listo? Ojo, es modificarla y modificarla parcialmente. No es una modificación total de la pretensión, porque modificar totalmente la pretensión es sustituir la demanda y una reforma no es sustitución de demanda. Una reforma es cambiar la pretensión parcialmente. Entonces, si ustedes recuerdan, la pretensión es esto: sujetos, objeto, causa. Sujetos es juez, demandante y demandado. Eso es la pretensión. ¿Qué es lo que yo hago cuando reformo? O aumento o disminuyo hechos, aumento o disminuyo peticiones, aumento o disminuyo sujetos, pero no los cambio del todo, porque si yo cambio del todo un elemento de estos, ya estoy sustituyendo y por tanto no estoy en el terreno de la reforma. Me explico. Supóngase usted que Catalina demanda a Pedro y Catalina va a reformar y cuando reforma dice que también demanda a Juan. Entonces, el nuevo proceso después de la reforma será Catalina demandando a Pedro y a Juan. ¿Qué fue lo que hizo? Aumentó un sujeto. Eso es perfectamente válido, eso es reforma. O al contrario, inicialmente ella había demandado a Juan y a Pedro, reforma la demanda y lo que hace es eliminar a Juan y solo queda Pedro. Perfecto, aumenta o disminuye. Y así lo mismo con los hechos y con las peticiones. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Cero sustitución total. Es una sustitución parcial de alguno o algunos o todos los elementos de la pretensión. Entonces, yo, toda esta semana que he hablado pues con los otros grupos,
les he dicho que para entender reforma hay que responderse ciertas preguntas. La primera es, ¿qué es la reforma? Y es lo que acabé de decir. Es una modificación parcial de algunos o todos los elementos de la pretensión procesal, en el sentido de aumentar o disminuir hechos, objeto o sujetos. Punto. La segunda pregunta que nos tendríamos que responder es, ¿cómo se hace la reforma? ¿Cómo reforma? Entonces, el Código General del Proceso en ese artículo 93 nos viene a decir que la reforma debe hacerse entregando al juzgado una demanda nuevamente. Es decir, que tenemos que entregarle al juzgado un escrito completo de demanda, como si volviéramos a presentar la demanda. Obviamente reformando. Entonces, volvemos a entregar la misma demanda que ya habíamos entregado, pero con las modificaciones, aumentando el sujeto, disminuyendo el sujeto, aumentando la petición, disminuyéndola, igual con los sujetos. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Usted entrega una nueva demanda, pero en un memorial aparte o en la primera parte de la demanda nueva, usted le explica al juez qué está modificando para que el juez y la otra parte puedan entender y no tengan que comparar los dos escritos. Simplemente ya saben, usted en un memorial aparte le dice, señor juez, mediante la demanda anexa, le reformo la demanda en el siguiente sentido. Adiciono un hecho, adiciono una petición, introduzco un nuevo sujeto. Ya. Y entonces ya cuando lea el escrito, yo ya voy a saber qué es lo nuevo. Entonces, digamos que así se hace la reforma. Lo importante en todo caso es presentar un escrito nuevo, un escrito de demanda nuevo. ¿Listo? Adicionando la reforma nuevamente, les digo. Luego tenemos que decir cuántas veces puedo reformar, cuántas veces puedo presentar reforma de demanda. Y el Código General del Proceso en ese artículo 93 me dice que solo una vez. Entonces, solo puedo reformar por una sola vez. Si usted, después de que reformó, radicó la demanda nueva con las modificaciones, se le ocurre que hay otra, ya perdió el año y ya no lo puede hacer. Entonces, es muy importante a la hora de ir a reformar, pues tener claro qué me faltó. ¿Listo? La siguiente pregunta es, ¿cómo lo hago? Ah, no. ¿Qué, cómo, cuántas? ¿Hasta cuándo lo puedo hacer? ¿Hasta cuándo puedo reformar? Entonces, aquí tenemos que tener el proceso claro, el procedimiento claro. Entonces, este es el procedimiento, la regla general, el verbal. Recuerden que esta es la fase de afirmación, esta es la fase de negación, esta es la audiencia inicial y esta es la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿cierto? Y aquí me notificó al demandado, esta es la demanda, listo. Entonces, ¿qué me dice el Código General del Proceso? El Código General del Proceso me dice, mire, usted puede reformar la demanda desde que la presentó hasta antes de convocar a la audiencia inicial. Es decir, antes de convocar oralidad. Usted puede reformar la demanda en toda la fase escrita del proceso, en toda la fase escrita. En oralidad ya no puede. Bien, desde que presentó la demanda hasta antes de que se convoque la audiencia inicial o la audiencia, sí, la audiencia inicial o la audiencia del Ejecutivo. Porque, como seguramente usted ya se leyó las normas del verbal sumario, pues recordará que en el verbal sumario está prohibida la reforma. Entonces, por eso les digo que antes de que se convoque la audiencia inicial o la audiencia del Ejecutivo, cuando pues en esos procesos ejecutivos caben las audiencias. Entonces, esa es la cuarta pregunta. Como esto es una demanda, ya dijimos ahorita, la reforma es una nueva demanda que yo presento con las modificaciones, tiene que cumplir con todos los requisitos que ya vimos para elaborar demandas. Y tiene, además, que ser susceptible del estudio de admisibilidad. Entonces, el juez va a admitir, inadmitir o a rechazar la reforma de la demanda. Y si el juez admite, inadmite o rechaza la reforma de la demanda, pues obviamente ese auto
de inadmisión, admisión y rechazo, pues se tendrá que notificar también. Y por tanto, habrá que darle traslado al demandado de el auto admisorio que admitió la reforma. O sea, esto es una demanda común y corriente que va a cumplir los mismos requisitos de la demanda inicial. Entonces, el proceso se va a ampliar y se va a extender en el tiempo, porque no solo hay que admitir la demanda inicial, darle traslado a la demanda inicial, proponer excepciones de la demanda inicial, sino que también hay que admitir la demanda de reforma, darle traslado a esa demanda de reforma, excepciones a la demanda de reforma, y eso se va extendiendo. Entonces, el tiempo o los tiempos que hemos visto hasta este momento, los términos, pues se van a alargar. La pregunta sería entonces aquí, ¿y qué pasa si me admiten la demanda de reforma? ¿Cómo le notifico al demandado? Entonces, ojo, porque esto es muy importante. Esto va a depender del momento en que se admita la reforma. Si la reforma se presenta y se admite en fase de afirmación, yo presenté la demanda de reforma y el juez admite la reforma en afirmación. Entonces, este auto admisorio de la reforma y el auto admisorio de la demanda inicial, las dos, el auto admisorio de reforma y el auto admisorio de la demanda inicial, se notifican personalmente, común y corriente, como usted ya sabe. ¿Por qué? Porque el demandado todavía no está vinculado al proceso y por tanto él no sabe todavía nada. Nada de la demanda inicial, nada de la reforma. Entonces, ¿usted cómo le notifica al demandado inicial? El auto admisorio de la demanda inicial y de la reforma, como usted ya aprendió. Manda el mensaje de datos, deja pasar 2 días y le da el término normal de traslado a la demanda. Entonces, ahí no hay ningún problema. Digamos que la complicación está cuando el juez admite la reforma en la fase de negación, porque en la fase de negación el demandado ya está notificado de la demanda, del auto admisorio de la demanda inicial. Entonces, ¿qué dice el legislador en este caso? El legislador dice en este caso que si la reforma que se admitió en fase de negación fue para modificar causa, objeto o para disminuir sujetos, ojo pues, lo que yo reformé fueron los hechos, las peticiones o para quitar sujetos, entonces se notifica este auto admisorio de la demanda de la siguiente manera. Aquí admití la reforma, se notificará por estados a todo el mundo. ¿Y por qué? Porque el demandado ya está en el proceso. Entonces aquí no hay que notificarlo como dice el artículo 8 de la ley 2213, porque es que él ya está dentro del proceso. Entonces él ya tiene la carga, de estar pendiente de lo que pasa en el proceso. En ese sentido, se notificará por estados el auto de reforma. ¿Listo? Y aquí viene un colchón, un nuevo colchón. Entonces, la ley lo que dice es, yo notifico por estados al demandante y al demandado, dejo pasar 3 días para que el demandado vaya y se piense si quiere formular excepciones o demás. Es un colchón. ¿Por qué? Porque sí, el legislador dice que hay que dejar pasar 3 días. Y al 4.º día arranca traslado de la reforma y la ejecutoria de ese auto que admitió la reforma. ¿Listo? ¿Cuál es el término de traslado de la reforma? La mitad del tiempo inicial. Entonces, si este proceso fue un verbal, el término de traslado de la demanda inicial fueron 20 días, obvio, porque es un verbal. Quiere decir que el traslado de la reforma serán 10 días, siempre. El traslado de la reforma es la mitad del tiempo del inicial. Lo que pasa es que ese término empieza a contar 3 días después de haberse notificado por estados. Entonces, si yo hoy, que es 2 de mayo, hoy 2 de mayo, viernes, admito la reforma, se notifica por estados
el 3, 4, el 5 lunes, dejo pasar 3 días, martes 6, miércoles 7, jueves 8, y el viernes 9 empieza a correr 10 días de traslado y los 3 primeros días de ejecutoria. En esos 10 días de traslado de la reforma, como esto es una demanda común y corriente, el demandado puede presentar todo lo que puede hacer en una demanda inicial, en una contestación inicial. Excepciones previas, excepciones de fondo, llamar en garantía, reconvenir, pueden aparecer terceros, puede allanarse, puede no hacer nada, puede hacer lo que quiera. Entonces, eso así se notifica, vuelvo y repito, cuando yo cambio causa, objeto o disminuyo sujetos. Si lo que yo hago en la fase de negación es aumentar sujetos, voy a demandar gente nueva. Entonces, frente a los sujetos que ya estaban notificados, usted los va a notificar como acabamos de ver, con la mitad del tiempo. Pero para el sujeto nuevo, como ese llega de primeras, hay que respetarle el debido proceso. Entonces, a ese sujeto nuevo hay que notificarlo como dice la ley 2213. Le mando el mensaje de datos, dejo que pasen los 2 días y le doy el tiempo completo de traslado. Ya no serán 10 días, sino 20. ¿Por qué? Porque es un personaje nuevo. ¿Listo? Esto es reforma de la demanda. Entonces, todo lo que acabé de decir, vuelvo y repito, está en el artículo 93. Hay que leérselo, tener muy claro, entonces, esas preguntas, qué es, cómo se hace, cuántas veces se hace, hasta cuándo se hace y cómo se notifica. Esas son las reglas de la reforma. ¿Listo? Eso es reforma de demanda. ¿Bien? Vale. Hasta aquí es demanda. O sea que hasta aquí es los actos que puede realizar el demandante dentro del proceso. Vamos a empezar a ver los actos que realiza el demandado. Entonces, esta primera parte de este tema, que es a lo único que me voy a dedicar hoy, es repaso de teoría general del proceso. Para poder entrar el próximo día, el martes, en contestación de demanda. ¿Listo? Entonces, cuando a usted el semestre pasado le enseñaron los actos que puede realizar el demandado en el proceso, es los que puede hacer en la fase de negación. Pero para poder llegar a la fase de negación, entonces aquí vamos a volver a dibujar el proceso. Entonces, demanda. Ay, no, espere, yo abro otro porque es que me quedan muy delgaditas las líneas. Espérate. Para yo poder llegar allá, yo tengo que demanda, afirmaciones esto, ¿cierto? Entonces, demanda, autoadmisorio, estados, proceso de notificación. Entonces, para yo poder llegar aquí, notificación del demandado, y poder llegar a la fase de negación, que es lo que me va a permitir contestar, yo tengo que adelantar este proceso de notificación. Yo soy el demandante, ¿cierto? Es decir, el demandante tiene que hacer este proceso de notificación. Tiene que lograr notificar al demandado para que se inicie esa fase de negación. A eso es a lo que se le llama proceso de notificación. Y en teoría general del proceso nos decían que hay varias formas de lograr esa notificación. Está la regla general, que es la notificación personal por la ley 2213 del 2022, artículo 8, ¿cierto? Esa es la regla general. Hoy notificamos así en Colombia, hoy. No voy a explicar esa notificación porque pues ya la hemos explicado mucho. Es por mensaje de datos, es las sentencias que les dejé el otro día, una de las 2 sentencias que les dejé el otro día, cuando empiezo a computar los 2 días, que se entiende por mensaje de datos,
que es un iniciador, que se entiende por acuse de recibido, todo ese rollo que está en la sentencia y que hemos venido hablando durante todo el semestre es la ley 2213, artículo 8. Entonces no voy a hablar de eso. ¿Por qué es la regla general hoy? Pues porque hoy estamos litigando en esta especie de remoticidad. Entonces, usted debe notificar por mensaje de datos porque se entiende, según el legislador, que todos los colombianos tenemos acceso a Internet. Cuando no se puede utilizar el mensaje de datos para notificar, entonces cogemos las excepciones. Y la primera que debemos utilizar es la notificación personal directa del Código General del Proceso. Entonces, hoy usted puede notificar por 2213 y si no lo quiere hacer, coge la notificación personal directa del Código General del Proceso, pero no puede mezclar notificaciones, o por una o por otra. La regla general, vuelvo y repito, es artículo 8, y en caso de que no se pueda, vamos a la notificación personal directa del Código General del Proceso. Cuando digo notificación personal directa, me refiero a que el demandado de puño y letra firma el acta de notificación. Por eso se llama notificación personal directa. Y es la que está en el Código General del Proceso por los lados del 290. En teoría general del proceso seguramente se le explicaron cómo es. Yo solo es leer las normas, pero pues le recuerdo, es que usted como demandante debe enviarle al demandado, al domicilio del demandado, debe enviarle una citación personal. Ojo con eso porque los estudiantes tienen la creencia errada de que la citación personal es notificación y no es verdad. La citación personal es un requerimiento de comparecencia, es una invitación al demandado de que se acerque al juzgado a notificarse, pero no se está notificando con la citación. Simplemente lo estamos invitando, lo estamos convocando al juzgado para que se notifique. Esa citación personal es un documento que yo demandante elaboro en mi computador o me acerco al Palacio de la Justicia y en la Alpujarra, si es en Medellín, y lo compro. Es un papelito con unos renglones en vacíos y usted los llena. Es mejor hacerlo en el computador que queda más bonito. Y simplemente en el requerimiento de comparecencia, en esta citación personal, lo que yo hago es identificar e individualizar el proceso. Establezco juzgado, radicado, demandante, demandado, tipo de proceso y referencia. La referencia es la notificación, la citación personal. Y en el cuerpo del mensaje, después de yo haber, pues del escrito, después de yo haber identificado el proceso, es convocar al demandado, invitarlo a que se acerque al juzgado a notificarse. Para eso le digo que está demandado en tal proceso y que mediante auto de tal fecha se admitió la demanda en su contra y que por tanto él debe defenderse, ejercer el derecho de contradicción una vez notificado y que para eso lo invitamos a que se notifique. Le damos la dirección del juzgado, la dirección física y electrónica, le establecemos el horario de atención del juzgado y le damos un término para que él comparezca. Ese término lo establece la ley y establece un término de 5, 10 o 30 días. ¿De qué va a depender? Del tiempo. Los 5 días si el domicilio del demandado está en el mismo municipio del juzgado. Le damos 10 días si el domicilio del demandado está en un municipio distinto al del juzgado. Y le damos 30 días si está en el exterior. En ese término, el demandado debe llegar al juzgado, sea personalmente, va a las instalaciones del juzgado y firma el acta, o manda un correo electrónico y diciendo que ya está enterado de la providencia. Y se entiende como si ese día hubiera firmado, ¿cierto? Por eso se llama notificación personal directa. ¿Qué puede pasar cuando, bueno, usted elabora esa citación y la manda por correo postal? 472 o lo manda por Servientrega. Esas son las dos únicas que yo conozco pues, que prestan el servicio. Seguramente habrá otras, pero yo solo uso esas dos. Y usted le dice al de correos que lo mande por el servicio judicial que ellos tienen.
no por correo certificado, sino por el servicio judicial, que es un tricito más caro, un poquito más caro, pero tiene la finalidad de que el de correos te devuelva la guía diligenciada. Cuando a vos te llega la guía otra vez, te dice qué fue lo que pasó en esa citación. ¿Lo recibieron, no la recibieron, quién la recibió, a la hora que lo recibieron? Todo. O sea, usted está informado de qué pasó. Por eso es el servicio judicial. El de correo se desplaza a la dirección y le debe entregar en mano al demandado la citación personal. El hecho de que se la entregue en mano no quiere decir que es notificación personal. Sigue siendo citación personal, sigue siendo un requerimiento de comparecencia. Pero es que el juez tiene que tener la certeza de que él sí se enteró que está demandado para poderle empezar a contar esos 5, esos 10 o esos 30 días. También el código establece que el de correos le puede entregar la citación al portero si estamos en una unidad cerrada. Si no estamos en una unidad cerrada, no. Entonces, al portero sí y al demandado, no más. Si no, entonces tiene que devolver la guía y decirle al demandante, ahí no pude encontrar al demandado. ¿Listo? Una vez llega el de correos a la dirección esta, pueden pasar tres cosas. La primera, que efectivamente estaba el demandado o estaba el portero y tú quedó la citación personal directa perfeccionada. Ya está. Y por tanto, a partir del día siguiente, empiezo a contar los 5, los 10 o los 30 días para que él venga al juzgado y se notifique. ¿Listo? Si él viene y se notifica en ese término, firma el acta, ¡tum! Se integró el contradictorio. O sea, operó esto. Cuando él vino y firmó en el término, a eso se le llama notificación personal directa. Pero puede pasar que llega el de correos a la dirección y no encuentra la dirección. La dirección no existe. O sea, se la di mala, eso no existe esa dirección. Entonces el de correos me devuelve la guía diciendo eso y yo lo que tengo que hacer ante la ausencia de dirección es elaborar un memorial dirigido al juzgado diciéndole que la dirección no existe y que por tanto no sé dónde está el demandado y que lo que necesitamos es que él emplace. Entonces le pedimos al juez, anexándole la guía como prueba de que esa dirección no existe, le solicitamos al juez de que dicte expida un documento que se llama edicto emplazatorio para poder emplazar. El emplazamiento no es una notificación. El emplazamiento sigue siendo un requerimiento de comparecencia, sigue siendo una invitación al demandado para que venga al juzgado a notificarse. La diferencia entre este requerimiento que hace el juez y el requerimiento primero del que les hablé ahora es que el primer requerimiento es un requerimiento inter partes. Yo se lo mando a Pedro Pérez. En cambio, el edicto emplazatorio es un requerimiento de comparecencia erga omnes, porque es dirigido a todo el mundo. Yo no sé dónde está el demandado, entonces voy a enterar a todo el mundo a ver si el demandado se da cuenta. ¿Y cómo lo entero? ¿Cómo entero a todo el mundo? Mediante medios masivos de comunicación. Entonces, lo que yo hago es una búsqueda masiva a través de los medios de comunicación a ver si el demandado por casualidad llega al medio masivo y se entera. Y como se entera, viene. Entonces, el juez, una vez recibe mi memorial y la prueba de la guía, elabora ese documento que no es un auto, que no es una providencia, que no es un oficio, es un edicto emplazatorio, en el que hace lo siguiente, identifica el proceso, juzgado, proceso, demandante, demandado, radicado, fecha del auto, todo. Y en el escrito establece dos órdenes, una al demandante y una al demandado. La orden al demandante es, señor demandante, yo cumplo con mi misión de expedir el edicto, pero usted lo publica en los medios masivos de comunicación. ¿Dónde lo va a publicar? En Internet, en un registro que se llama Registro Nacional de Personas Emplazadas, que está en la nube, en el micrositio de la rama.
y ahí lo suben tú. Y entonces ahí se supone que todos los colombianos estamos todo el tiempo mirando ese registro nacional de personas emplazadas para saber si estamos demandados. Entonces el demandante cumple con esa misión, lo sube allá y santas Pascuas. Y luego está la orden al demandado, y al demandado le dice: señor demandado, usted tiene 15 días desde la publicación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas para venir al juzgado y notificarse. ¿Listo? O para mandarme un correo y notificarse. Entonces, ¿qué puede pasar? Que pasan los 15 días y la persona viene, es un colombiano muy juicioso que se mete a la rama a todos esos registros y se pilló que está demandado. Eso nunca pasa, pero supongamos que pasara. Entonces, él viene al juzgado y dice: uy, no, me di cuenta por el Registro Nacional de Personas Emplazadas que estoy demandado aquí. Entonces, y firma el acta de notificación o mandó el correo. ¿Ahí qué hubo? Ahí hubo una notificación personal directa precedida de emplazamiento. Ojo, entonces hay notificaciones personales directas sin necesidad de emplazamiento, porque con el primer requerimiento yo llegué dentro de los 5, los 10 o los 30 días. Pero hay una notificación personal directa precedida de emplazamiento, porque me tuvieron que emplazar, la persona se dio cuenta leyendo el Registro Nacional de Emplazamiento que estaba demandada y vino. ¿Listo? Eso nunca pasa, pero puede pasar. Pero puede suceder que la persona no llega después de los 15 días. Entonces, si no llega después de los 15 días de haber publicado en el Registro Nacional de Emplazamiento el edicto, el juez nombra un curador ad litem, y el curador ad litem es un abogado de oficio. ¿Listo? Y ese abogado de oficio lo nombran para que defienda los intereses del demandado. Entonces, cuando el curador ad litem va y se notifica, va y se posesiona en el juzgado y firma su posesión, en ese momento que se posesiona, se está notificando el demandado. En ese momento que se posesiona, se está notificando el demandado, así el demandado no sepa que se está notificando. El curador ad litem es un representante judicial del demandado. Por tanto, el demandado se está notificando. Y a eso es a lo que se le llama notificación personal indirecta. Esta sería la notificación personal indirecta. ¿Por qué es personal? Porque el demandado se está notificando sin saber, pero se está notificando. ¿Y por qué indirecta? Porque lo está haciendo a través de su abogado, que es el curador ad litem. ¿Listo? Entonces, miren que ya van 4 formas en que se puede integrar el contradictorio para poder contestar. Pero es que resulta que es posible que el demandado sí recibió la citación primera y no le dio la gana de venir en los 5, 10 o 30 días siguientes al juzgado. No quiso venir, a pesar de que el de correo le entregó la citación. Entonces, ahí, ¿cómo se integra el contradictorio? A través de un tipo de notificación que se llama aviso. ¿Listo? La notificación por aviso está por los lados del artículo, creo que el 92, pero no me acuerdo. El 92, creo, concordado con, el 392, concordado con el 292, concordado con el 91. Creo que es así. Si no, ustedes buscan porque no tengo el código a la mano, pero creo que es así. Entonces, ¿en qué consiste el aviso? Ojo que aquí hay otro colchón. Entonces, el aviso consiste en lo siguiente. Yo demandado recibí la citación personal y no quise comparecer al juzgado dentro de los 5, dentro de los 30 o dentro de los 10 días siguientes. Entonces el legislador dice: no quisiste venir por negligente, entonces yo te voy a sancionar. Te voy a sancionar con una presunción. Voy a presumir que ya te notificaste.
Esto me queda muy torcido. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Dice, mire, en ese artículo 292, dice, usted recibe el aviso, lo recibió hoy, viernes 2 de mayo. Entonces, usted, por presunción, va a quedar notificado al término del día siguiente, o sea, el lunes 5 a las 5 p.m., usted va a quedar notificado. ¿Listo? Y aquí viene el colchón. La regla general sería que si yo quedo notificado al día siguiente empieza a correr el traslado de la demanda. Pues no. ¿Por qué? Porque yo, el demandante, ¿cómo le manda el aviso al demandado? Al domicilio le manda un sobre con el documento del aviso y con el auto admisorio de la demanda. Ya, eso es lo único que le manda. Eso es lo único que a mí me llega como demandado. Aviso y auto admisorio. En el aviso es un documento que el demandante elaboró en el computador, igual, identificando el proceso y diciéndole, como no quisiste venir cuando te cité, quedas notificado mañana al finalizar el día. Ya, ese es el aviso. Pero a mí no me llega la demanda. A mí solo me llegan dos documentos, el aviso y el auto admisorio. Y yo en el traslado de la demanda me defiendo de la demanda y no la tengo. Entonces el legislador dice, como usted no tiene el documento del cual se defiende, yo le voy a dar 3 días, martes 6, miércoles 7, jueves 8, para que vaya al juzgado y retire la demanda y se pueda defender. Y al cuarto día, o sea, el viernes 9, ahí empieza a correr traslado de demanda y empieza a correr ejecutoria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que dice el aviso. Quedo notificada al finalizar el día siguiente del recibo del aviso y tengo 3 días para retirar la demanda para que empiece a correr traslado y ejecutoria. ¿Listo? Pero puede suceder que yo no me notifique ni por ley, ni por código, ni por curador al lite, ni por aviso, sino que hay una última forma de que se integre el contradictorio y es con la notificación por conducta concluyente. Que recuerden que en su teoría general del proceso, pues le habrán enseñado que la conducta concluyente supone que por una manifestación que yo haga como demandada en un documento o en una audiencia o diligencia, de esa manifestación se infiera que yo soy el contenido de la providencia. Entonces, si yo me manifiesto en una diligencia, en una audiencia o en un documento sobre el proceso, el juez va a entender que yo sé que estoy demandada. Me explico. La conducta concluyente está regulada en el 301. Si van y miran, eso está regulado en el 301. En el 301, que dice lo que acabo de decir, por allá al final está la nulidad por indebida notificación, ¿cierto? Entonces, suponga usted que a mí me demandan. Yo no me doy cuenta de que me demandaron, me nombran curadora ad litem, me habían notificado mal, nombran al curador y yo sana. Y por allá en la audiencia de instrucción y juzgamiento me doy cuenta que estoy demandada. Entonces yo allego un memorial pidiendo la nulidad del proceso por indebida notificación en instrucción y juzgamiento. Si yo estoy radicando un memorial por indebida notificación es porque lógicamente yo sé que estoy demandada. Eso es conducta concluyente. De un escrito se infiere, en este caso, que usted sabe que es la demandada en ese proceso. Eso es conducta concluyente. Entonces, si ustedes leen la última parte del 301, dice que si yo hago eso, yo radico demanda, memorial por indebida notificación, yo quedo notificada el día que radiqué el memorial. Suponga usted hoy. Yo hoy, 2 de mayo, radico el memorial. Hoy quedo notificada por conducta concluyente. Pero no me pueden empezar a contar los términos mañana. Entonces el juzgado dice, venga, usted aunque quede notificada hoy, para que le empiece a correr traslado y ejecutoria, hay que esperar a que el juez dicte el auto
declarando probada la nulidad. Si el juez declara probada la nulidad dentro de un mes, pues dentro de un mes empezará a correr el traslado de la demanda para usted. Mientras tanto, no, porque por obvias razones. Es posible que el juez diga que no hay nulidad, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta cómo jugar con esos tiempos. Y aquí también opera el colchón del 91. Porque es que si yo me notifico por conducta concluyente, yo no tengo la demanda. Yo no la tengo. Entonces el 91 dice, vale, usted queda notificada hoy por conducta concluyente, en los 3 días siguientes puede ir a retirar la demanda al juzgado y luego sí le empieza a contar el término de traslado y de ejecutoria. Entonces, esos términos, que ustedes se enredan mucho en los términos, ustedes no este grupo, sino en general, deben hacer acopio de ellos, anotarlos bien, mirar bien cada caso, ¿cierto? Si es conducta concluyente, aplica el 91, salvo que sea por indebida notificación, entonces aplica la parte final del 301. Si es aviso, aplique el 91. Si es emplazamiento, tiene que dejar pasar 15 días también. O sea, ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Entonces, listo, ya notifiqué por cualquiera de estas razones. Entonces, vamos a irnos me gusta esto tan clarito y no entiendo por qué. Vamos a irnos a la fase de negación, a ver qué podemos hacer ahí, ¿cierto? Entonces, listo, presenté la demanda, el juez admitió la demanda, notificó por estados al demandado, hice el proceso de notificación como acabamos de ver y notificamos al demandado. Logramos la notificación por cualquiera de esos medios que acabamos de ver. Entonces arranca el traslado de la demanda. Y recuerden que la fase de negación. Recuerden que en la fase de negación hay un primer periodo que se llama traslado de la demanda. En ese traslado de la demanda nos decían en teoría general del proceso que el demandado puede realizar solamente 3 actos: actos positivos, actos omisivos o actos negativos o defensivos. Es lo único que puede hacer. Actos positivos, actos omisivos o actos negativos o defensivos. Es lo único que puede hacer. En el repaso los vimos. Los actos positivos no es defensa, los actos omisivos no es defensa. Lo único que es defensa es esto. O sea que el ejercicio del derecho de contradicción solo está en los actos negativos o defensivos. Actos positivos, recuerde que se los dije en el repaso. Ejemplo, proponer excepciones previas. Ejemplo, reconvenir. Ejemplo, llamar en garantía. Ejemplo, allanarme. Todo esto son actos positivos, nada de eso es defensa. Y todo eso lo hace el demandado. Actos omisivos, recuerde que también se lo dije en el repaso. Actos omisivos es declararme en rebeldía o ser contumaz. Entonces, quiere decir que yo no hago nada, no me defiendo, no me da la gana de defenderme, no ejerzo el derecho de contradicción, no contesto, no excepciono, no nada. Eso es muy peligroso porque, como vamos a ver el martes cuando veamos contestación de la demanda, no defenderte genera un sucedáneo probatorio. Se dan, por cierto, los hechos susceptibles de confesión de la demanda, es decir, vas mal, vas a perder. Entonces, un acto omisivo es un acto que yo puedo hacer en el transcurso del traslado, pero pues no es recomendable. Y luego tenemos los actos negativos o defensivos, que efectivamente son la defensa, el ejercicio del derecho de contradicción. Y esos actos defensivos no son más que las excepciones de fondo que recuerden que se presentan en la contestación de la demanda, que es lo que vamos a ver el martes. Pero resulta que entonces en teoría nos enseñaban que era una excepción de fondo. Y la excepción de fondo es la contracara, es decir, la otra cara de la moneda de la pretensión. Entonces, mientras la pretensión procesal es esto, sujeto, objeto, causa,
juez, demandante y demandado, ¿cierto? Y recuerde que esto es un acto jurídico de contenido petitorio. La excepción es lo mismo. Sujeto, objeto, causa, juez, demandado, demandante. ¿Cierto? Entonces, es decir, también estamos ante un triángulo, es decir, hay unos sujetos, hay un objeto y hay una causa. Porque la excepción de fondo también es una declaración de voluntad, también es un acto jurídico, pero ya no de contenido petitorio, sino de contenido nugatorio, porque lo que yo hago es negar, nugatorio, niego la pretensión. Por eso es que los sujetos, miren que están cambiados. ¿Quién excepciona el demandado? ¿Contra quién se excepciona? Contra el demandante. ¿Ante quién se excepciona? Ante el juez. Y yo excepciono, yo repelo la pretensión procesal a través de un hecho nuevo. La excepción de fondo es un hecho nuevo que yo introduzco al debate para repeler la pretensión. Un hecho que jamás ha sido mencionado por el demandante. Ese fenómeno empírico nuevo busca que la pretensión se caiga. Y yo lo introduzco, miren, el hecho nuevo es la causa, una cantidad de hechos nuevos que yo introduzco al debate contra el demandante ante el juez para repeler la pretensión. Y esa finalidad, o la finalidad de introducir esos hechos nuevos, es el objeto. Entonces, mientras que la pretensión tiene por objeto que me divorcien, que me restituyan el inmueble, que me rescindan, yo qué sé, cualquiera de esas cosas, la excepción tiene 4 finalidades. O extinguir el derecho reclamado por el demandante, o modificar el derecho reclamado por el demandante, o impedir el derecho reclamado por el demandante, o dilatar en el tiempo el cumplimiento del derecho reclamado por el demandante. Entonces, ojo, es una declaración de voluntad de contenido nugatorio que un demandado formula contra un demandante ante el juez con el objeto de que, sobre la base de unos hechos nuevos que se introducen al debate, se extinga, se modifique, se impida o se dilate el derecho reclamado por el demandante. Y en ese sentido, la doctrina, en la teoría general del proceso, establece una clasificación de excepciones de fondo. Entonces, la teoría general del proceso me clasifica las excepciones en 2 grandes grupos. Y me dice, mire, hay excepciones materiales y hay excepciones formales. Esto no lo va a encontrar en el código, esto es teoría general del proceso. Las excepciones materiales son las que atienden al fondo del asunto, a la materia, es decir, a la pretensión. En cambio, las excepciones formales son las que atienden a la forma, al procedimiento. ¿Listo? Por tanto, las excepciones formales realmente no son excepciones, porque las excepciones formales son las llamadas excepciones previas. Y ya vimos en su día que las excepciones previas, lo único de excepción que tienen son el nombre. Porque yo no ataco el fondo, yo no ataco la pretensión, el litigio, yo ataco es el procedimiento, la forma, la validez del proceso. Por eso la excepción previa es un medio de saneamiento. Entonces, esto no es una excepción. Las verdaderas excepciones, el verdadero ejercicio de contradicción son las excepciones materiales, que la doctrina denomina también excepciones de mérito o excepciones de fondo. Entonces, la excepción material tiene el nombre también de excepción de fondo o excepción de mérito. ¿Listo? Porque ataca el fondo, y el fondo es la pretensión.
Y esas excepciones de fondo, a su vez, se clasifican en dos grandes grupos, que son las excepciones materiales definitivas, que también reciben el nombre de excepciones de fondo perentorias, y está el segundo grupo que se llama excepciones materiales temporales, que también se llaman excepciones de fondo dilatorias. ¿Listo? Entonces tenemos dos grandes grupos, excepción material definitiva o perentoria y excepción material temporal o dilatoria. Dentro de las materiales definitivas o perentorias tenemos, vaya para el triángulo cuando le dije el objeto y las finalidades de la excepción, pues aquí lo vamos a ver. Una excepción material definitiva lo que busca es, voy a decirlo técnicamente, enervar con V, enervar la pretensión procesal, es decir, matarla, terminarla del todo. Y eso significa, en plata blanca, que el demandante, si el demandado gana por una excepción de fondo perentoria, nunca podrá volver a demandar por eso. Ya no puede volver a demandar por lo mismo. Eso significa matar la pretensión. Eso significa enervar la pretensión. Y esas excepciones materiales definitivas son de tres tipos. Entonces, excepción material definitiva o excepción perentoria extintiva o excepción perentoria modificativa o excepción perentoria impeditiva. ¿Listo? Impeditiva. Le pongo ejemplos. La excepción perentoria extintiva lo que busca es introducir un hecho nuevo al debate con el objeto de que el derecho reclamado por el demandante se extinga. Pedro Pérez dice, señor juez, condene a Catalina a que pague 100 millones a que me pague 100 millones de pesos. Y yo en la contestación propongo una excepción perentoria extintiva diciendo prescripción. Señor juez, qué pena, él sí me prestó 100 millones de pesos, pero es que eso ya prescribió hace un año. Entonces, la prescripción, el paso del tiempo, es un hecho nuevo que yo introduzco al debate con el objeto, ¡pum!, de extinguir el derecho reclamado por el demandante. ¿Cuáles son las excepciones extintivas? Hombre, todas las formas de extinción de las obligaciones que le enseñaron en el código, que les enseñaron en civil. Prescripción, novación, confusión, compensación, transacción, pago, todas las del Código Civil. Modificativas son hechos nuevos que yo introduzco al debate con el objeto de transformar el derecho reclamado. Ejemplo, Pedro me demanda y me dice, juez, condene a Catalina pues no, mentira, declare la resolución del contrato de compraventa porque Catalina incumplió. Y por eso condena a perjuicios. Y yo contesto y digo, venga, señor juez, sí, ella sí me entregó, Pedro sí me entregó la casa, pero me la regaló, me la donó. Entonces, fíjese que yo no estoy desconociendo la relación jurídica, estoy desconociendo su naturaleza. No era una compraventa, fue un regalo, fue una donación, entonces yo no tengo por qué, o sea, por qué devolvérsela, ¿cierto? No hay incumplimiento, fue un regalo. Entonces, muté la relación jurídica. En cambio, la impeditiva, ahí sí, el demandado, cuando introduce el hecho nuevo, no reconoce la relación jurídica. Antes impide que nazca. Entonces, ejemplo, el demandante me demanda pidiéndole al juez que me condene a pagar mora, que porque incumplí la cuota o el capital. Y yo contesto presentando una excepción impeditiva y diga, señor juez, qué pena, yo cumplí el día que era. Entonces yo, mostrándole al juez, probándole que cumplí en tiempo, impido que la mora surja, impido que el derecho que él reclama nazca. Entonces ahí están las extintivas, modificativas e impeditivas. En cambio, en las otras, en las excepciones materiales temporales o dilatorias, fíjese que la palabra dilatoria ya me lo está diciendo. Dilatar es elongar, extender, ampliar plazos. Entonces, lo que estamos haciendo a través de estas excepciones es que con un hecho nuevo
yo lo que busco es que se extienda en el tiempo o se aplace en el tiempo el cumplimiento de la obligación. Ejemplo, Pedro me demanda a mí que porque yo le debo 100 millones de pesos, entonces que me condenen al pago. Y yo le digo al juez en la contestación, sí, señor juez, él me prestó los 100 millones de pesos, pero me dijo que se los pagara el 15 de enero del 2026. Y apenas estamos en mayo del 25. Claro, hay una obligación, pero está sometida a plazo. Es decir, que todavía no es eh, cobrable, todavía no se puede cumplir. Por tanto, el demandado gana. Pero aquí no me mata la pretensión, sino que aplaza el cumplimiento, la sentencia. Por eso la sentencia en los procesos donde hayan excepciones dilatorias y el demandado gana, esa sentencia nunca hará tránsito a cosa juzgada material. Material no. Porque si llega la fecha del 2026 y yo no pago, Pedro me puede volver a demandar, claro, porque no hizo tránsito a cosa juzgada material. Es decir, que se aplazó el cumplimiento a esperas de si yo cumplía o no cumplía. Por tanto, los hechos que componen estas excepciones son la condición y el plazo, que son hechos futuros, el primero incierto y el segundo cierto, que someten a pendencia la obligación. Todavía no sabemos si podemos cobrar o no hasta que no se cumpla el plazo o la condición, ¿cierto? Entonces, en eso consiste. Ahora, la teoría general del proceso a mí me dice que estas excepciones, todas, las perentorias y las dilatorias, todas, son de dos clases. Son excepciones propias y son excepciones impropias. Excepciones propias y excepciones impropias. ¿Qué significa que sean excepciones propias? Significan que el demandado debe proponerlas en su contestación de la demanda. Si el demandado las propone, las escribe y uno las ve que está ahí en la contestación, es una excepción propia. Hay tres excepciones propias, eso lo dice el 282 del Código General. Hay tres excepciones propias, hay tres hechos exceptivos que siempre son propias, que son la compensación, la prescripción y la nulidad relativa. Esas tres las tiene que alegar el demandado en la contestación. Si no las alegan, pues no las puede declarar de oficio. Son excepciones propias siempre. ¿Listo? Profe, En ¿me las cambio, puede volver a excepciones repetir, sin porfa? nulidad Las relativa, tres. compensación, no, nulidad relativa, compensación y prescripción. Eso está en el código 282. Y luego, las impropias es hechos que el demandante no ha alegado, que el demandado no ha alegado, pero que están probados en el proceso y por tanto el juez en la sentencia los puede declarar de oficio. Me explico. El demandante me demanda que porque yo le debo 100 millones de pesos. El demandado no contesta nada. O contesta, pero no se opone a eso o no dice nada respecto del incumplimiento. Pero por allá salió un testigo que dice que él me pagó la mitad de la plata. El demandado no se defendió, pero hay un testigo que dijo que sí. Entonces el juez en la sentencia puede decir que solo condena a 50 millones que porque los otros yo ya los había pagado. Es decir, que el juez, digamos, dio por válida una excepción impropia, el pago, aunque el demandado no se haya defendido con pago, porque por cualquier medio probatorio quedó acreditado ese hecho. ¿Listo? Jamás puede ser compensación, jamás puede ser prescripción y jamás puede ser nulidad relativa, porque ya dijimos que eso tiene que ser siempre propio. Bien, de oficio nunca. De resto, cualquier cosa. Si ya está aprobado, no importa que el demandado no se haya defendido. Bien. Eso es lo que me enseñan a mí en teoría general del proceso. Hasta ahí. Esa es la teoría del semestre pasado. Con esa teoría ya podemos saber cómo se contesta la demanda. O sea, cómo se estructura la contestación de la demanda. Muchachos, yo no la voy a dar por acá. La voy a dar el martes.
¿cierto? O sea que hoy solo dimos una horita de clase, porque no me voy a adelantar. Entonces, ¿qué les pido? Que para el próximo martes usted llegue leído con el artículo 96 y 97. Y por ahí derecho, como voy a empezar nulidades el martes, se me lea el artículo del 132 al 138. Lleguen leídos con esos artículos, porque el martes, en los primeros minutos, les digo cómo se contesta la demanda, que es súper fácil. O sea, ahí nos vamos a gastar 15 minutos. Y después de eso, vamos a entrar con el tema de las nulidades procesales. Pero para eso necesito que se lean del 132 al 138. Preguntas hasta aquí. No, Profe, hola. pregunta no, sino darle las gracias porque cuando dices, este tema ya lo debieron de haber visto, por eso yo no se los voy a dar, pero y uno haciendo fuerza, bregándose a acordar de cosas y de todas formas das el repasito. Muchas gracias, profe, porque de todas maneras uno sí se le van olvidando cosas, son demasiadas cosas, entonces gracias, Claro. porque aunque dices, ya lo vieron, igual nos hace el recorderis. Ah, no, sí, Gracias siempre por lo ello. hago. Yo siempre digo eso, pero siempre recuerdo. El punto Claro. es que, el punto es que yo lo digo sobre todo para que vayan y cojan el cuaderno de teoría y echen un repasito. Porque Sí, claro, profe. yo lo recuerdo, pero yo no profundizo, porque se supone que eso está allá. Entonces, sí es bueno que vayan a su cuaderno de teoría y repasen, por ejemplo, presupuestos procesales, por ejemplo, las conductas del demandado, por ejemplo, todo lo de pretensión procesal, como esas cosas, para que cuando yo les hable, pues no nos quedemos como en las nubes, ¿cierto? Es simplemente eso. Pero claro, igual el martes cuando arranquemos nulidades, pues habrán cosas que también tendré que repasar. Por ejemplo, presupuestos procesales, porque ahí es el tema. O sea, en nulidades procesales, yo necesito que manejen los presupuestos procesales. Entonces, claro, yo recordaré cosillas, pero pues no todo. Entonces, sí, muy bueno como que vayan y echen una miradita al cuaderno, como para que estén ambientados a la hora de entrar a la clase. Sí. Y Sí, porfa, profe, gracias. alguno, lo que les dije al principio de clase, alguno que me escriba, no importa, mañana por WhatsApp, pónganme en el grupo. Profe, acuérdese de la recuperación. Y yo me siento y lo hago, es que se me olvida. O sea, como no lo voy a hacer en los otros, yo ya, eh, sí, se me olvida. ¿Qué les voy a decir? Yo soy muy olvidadiza. Entonces, si me acuerdan, súper bien para que el martes yo los lleve y ustedes lo puedan hacer de aquí al otro viernes. Sí. Listo, profe. Listo, muchachos, nada. Muchas gracias, profe. Descansen. Profe, muchas gracias, que estén muy Gracias. bien. A ustedes, cuídense mucho. Feliz descanso, profe, gracias. Igualmente. Profe, muchas Chao.